¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, de tu entrega absoluta, de tu sinceridad desgarradora, el amor siempre te deja a mitad del camino, con las manos vacías y el alma rota? ¿Por qué otros, con menos intensidad, con menos verdad, parecen conquistar lo que tú solo puedes soñar? Tal vez no es que no merezcas ser amado. Quizás, y solo quizás, es que jamás aprendiste a jugar como el juego realmente se juega. Porque en el tablero emocional del amor moderno, los peones inocentes son sacrificados primero, y los estrategas, los que conocen el poder de una pausa, de una mirada ambigua, de una retirada calculada, son los que escriben las reglas. Lo que nadie te ha dicho, lo que todos callan porque les conviene que sigas ciego, es que el amor no se mueve por justicia, ni por merecimiento, ni siquiera por verdad. El amor, en el mundo real, se rige por una ley silenciosa, oscura y brutal, la ley del poder. Y poder no es violencia, no es gritar, no es controlar. Poder es comprender el alma del otro antes que él entienda la tuya. Poder es manipular sin que parezca manipulación. Poder es seducir al inconsciente de quien deseas, haciendo que crea que fue su elección. Pero no te culpes. Te enseñaron a ser bueno, no inteligente. Te enseñaron a dar, no a negociar. A perdonar, no a observar. Fuiste programado para fracasar, entrenado para caer en el mismo ciclo una y otra vez. Enamorarte, entregarte, idealizar y luego ser destruido. ¿Por qué? Porque nunca te contaron que el amor también es un campo de batalla y que solo sobrevive quien aprende a moverse en la sombra. Maquiavelo lo entendió antes que nadie. Mientras el mundo hablaba de romance, él observaba el deseo humano como una maquinaria precisa, predecible, manipulable. Mientras los poetas cantaban al amor ideal, Maquiavelo escribía sobre el poder de la ilusión, el valor de una promesa rota en el momento justo, el arte de mantener el control incluso cuando pareces haberlo perdido. Él no veía al amor como un acto de entrega, sino como una herramienta de dominio silencioso. Y eso es lo que nunca te enseñaron. ¿Cuántas veces has sido tú el que ama más, el que espera el mensaje, el que perdona la traición, el que justifica las ausencias? ¿Cuántas veces has dado todo esperando recibir siquiera la mitad? Y aún así, ahí estás, creyendo que si te sacrificas más, si te haces más transparente, algún día alguien te verá. Pero no te verán, no mientras sigas jugando un juego con reglas que solo tú respetas, porque en este mundo la verdad no basta, el corazón no es suficiente, y el amor no es lo que pensabas. Tal vez sea este el momento de despertar, no a la amargura sino a la lucidez, no a la frialdad sino a la estrategia. Porque el amor no debe doler para ser real. Eso es una mentira que te contaron los que querían verte débil. El amor debe elevar, pero para elevar necesitas dominar, no al otro, sino a ti mismo. Necesitas aprender a provocar, a retirar tu energía en el momento justo, a sembrar la duda donde antes solo sembrabas certezas, porque el deseo no nace de la comodidad, sino del misterio, y el misterio es una construcción deliberada. Tú no perdiste en el amor porque fuiste demasiado bueno. Perdiste porque fuiste predecible. Porque revelaste tus cartas demasiado pronto. Porque confundiste sinceridad con desnudez emocional absoluta. Y mientras tú entregabas tu alma, otros solo entregaban lo justo para mantenerte atrapado. ¿Te suena familiar? Es que fuiste domesticado para obedecer las reglas de un juego que jamás fue tuyo. Pero eso puede cambiar si estás dispuesto a mirar la verdad sin anestesia. Imagínate por un momento que todo lo que creías sobre el amor estuviera mal. Que ser tú mismo no es suficiente. Que darlo todo no garantiza nada. ¿Cómo reaccionarías si te dijera que el amor, ese sentimiento que veneras, está compuesto más por símbolos que por hechos? Que la atracción no es espontánea, sino cuidadosamente inducida. Que el apego puede ser cultivado con silencios, con ausencias, con insinuaciones. ¿Lo aceptarías? ¿O preferirías seguir sufriendo con dignidad? Porque hay una verdad que duele más que cualquier ruptura. Tú puedes cambiar tu destino amoroso.
Puedes dejar de ser la víctima emocional y comenzar a convertirte en el imán. Pero no lo harás repitiendo frases motivacionales ni amando más fuerte. Lo harás cuando comprendas lo que Maquiavelo comprendía: que el comportamiento humano sigue patrones, que el deseo se construye con símbolos y que el poder, en el amor como en la política, pertenece a quien observa desde las sombras. ¿Y qué tal si te dijera que el silencio puede ser más seductor que 1000 palabras? Que un mensaje no enviado tiene más poder que 10 mensajes desesperados. ¿Y qué tal si te dijera que al final, quien manipula no siempre es cruel? A veces simplemente es quien se cansó de perder. No es una invitación a la maldad, es un llamado a la inteligencia emocional estratégica, a dejar de vivir tus relaciones como un mártir y comenzar a vivenciarlas como un arquitecto del deseo. No eres débil por haber amado, eres humano. Pero seguir cayendo en las mismas trampas emocionales, eso sí es una elección. Y si estás aquí, si estás escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti, una voz antigua, tal vez ancestral, te dice que ha llegado la hora de aprender a amar de otra forma. No con más emoción, sino con más poder. No con más entrega, sino con más conciencia. Porque solo cuando aprendas a manipular la percepción, a dirigir la atención, a controlar el ritmo, solo entonces el amor dejará de ser una ruleta rusa. Quizás piensas que manipular es un pecado, que no está bien jugar con los sentimientos de otros. Pero dime una cosa, ¿no es pecado permitir que te destruyan una y otra vez mientras tú sigues repitiendo los mismos patrones? ¿No es pecado contigo mismo seguir regalando tu paz a quien ni siquiera valora tu existencia? Maquiavelo no te enseñaría a herir, te enseñaría a no ser herido, a construir una presencia tan magnética, tan enigmática, tan irresistible, que nadie pueda jugar contigo sin antes ser jugado, porque el verdadero poder no está en dominar al otro, sino en dominar la narrativa, en controlar la historia que el otro cuenta sobre ti en su mente, en construir símbolos tan potentes, una ausencia repentina, una frase ambigua, una risa a medias, que el otro no pueda dejar de pensar en ti. Y eso, aunque no te lo hayan dicho, también es amor. El amor que se piensa, que se calcula, que se dirige hacia un destino y no hacia un abismo. ¿Estás listo para desaprender todo lo que te enseñaron? ¿Estás dispuesto a mirar el amor con los ojos de un estratega, no de una víctima? Porque si lo estás, este video no será un video más, será una iniciación. Una puerta hacia un conocimiento que no todos están preparados para recibir, porque una vez que cruces este umbral, ya no podrás mirar al amor de la misma manera, y quizás, por primera vez, empieces a ganar. Y entonces surge la última pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a perder para finalmente dejar de perder? ¿Te atreves a seguir escuchando lo que nadie se atreve a decirte? Porque lo que viene a continuación no es una respuesta, es una revelación. Una que cambiará para siempre la forma en que miras, deseas y amas. Pero solo si te quedas hasta el final. En el vasto laberinto de tus emociones, donde el deseo se mezcla con la incertidumbre y el miedo camina de la mano con la esperanza, existe un eco profundo que nunca cesa de repetirse. ¿Qué es lo que realmente buscas cuando dices que quieres amar? ¿Es el calor de un abrazo, la promesa de un futuro o simplemente el alivio de no estar solo? Pero ¿y si esa búsqueda estuviera siempre guiada por un mapa equivocado? ¿Un mapa dibujado por ilusiones que te hacen ciego y prisionero? La fragilidad de tu entrega se vuelve entonces la prisión invisible donde te atrapas una y otra vez, sin saber que la clave ha estado frente a ti todo el tiempo, oculta en el arte silencioso de la manipulación inteligente, esa que Maquiavelo enseñó a quienes saben mirar más allá de la superficie. El miedo se oculta en cada palabra que no dices, en cada gesto que reprimes, en la espera angustiosa de una respuesta que puede no llegar. Ese miedo es el verdadero enemigo que sabotea tus intentos de conquista. Pero la ironía amarga es que mientras te consumes en ese fuego, quienes entienden el juego juegan con fuego controlado. Usan ese mismo miedo como herramienta para dominar la narrativa emocional, para sembrar preguntas sin respuestas y provocar la necesidad urgente de volver a buscar su presencia. No es amor lo que controlan, sino la atención y el deseo, que son aún más poderosos porque se alojan en las grietas invisibles de tu mente. Sientes que amas con toda tu fuerza, que cada latido es un martillo que construya tu esperanza, pero ese amor, tan sincero y desarmado, se vuelve contra ti porque no es un acto de poder sino una entrega ciega que abre las puertas a la derrota.
¿Acaso no has visto que en las historias más tristes son quienes aman más profundamente los que terminan en ruinas? La clave no está en amar más, sino en amar con inteligencia, en moldear el deseo propio y ajeno como un escultor que sabe cuándo golpear y cuándo dejar que la pieza hable por sí misma. Esa es la alquimia secreta que transforma la sumisión en magnetismo, la tristeza en expectativa, el abandono en una danza de poder sutil. La mente humana en su complejidad insondable es un escenario donde se representan actos que ni siquiera la conciencia logra entender. Lo que Maquiavelo enseñó, disfrazado en sus páginas como consejo político, es en realidad una lección sobre la naturaleza profunda del deseo. No es la fuerza bruta ni la transparencia absoluta lo que gana, sino la capacidad de influir en la percepción, de controlar el ritmo de las emociones, de hacer que el otro perciba que el poder está en sus manos cuando en realidad tú eres quien sostiene las riendas. Cada silencio, cada mirada evasiva, cada gesto inconcluso es una pieza en este juego invisible que decide quién ama y quién es amado. Si te preguntas cómo romper este ciclo, no busques respuestas inmediatas ni soluciones mágicas. La transformación que necesitas es un proceso que exige paciencia y valentía, una capacidad de mirar hacia adentro y reconocer que la fragilidad no es enemiga del poder, sino su materia prima. Es en ese terreno movedizo donde la estrategia se vuelve arte, donde aprender a jugar con las sombras internas se convierte en la mejor defensa y el mayor ataque. En el delicado equilibrio entre mostrar y ocultar, entre avanzar y retroceder, nace la fuerza que puede cambiar tu historia amorosa para siempre. El deseo, tan inacible como el viento, no puede ser atrapado con manos abiertas ni cerrado en jaulas de seguridad emocional. Se cultiva en la incertidumbre, se alimenta de la duda y se expande con la ausencia estratégica. ¿Cuántas veces has sentido que al alejarte un poco, al no estar siempre disponible, empiezas a cobrar un nuevo valor en los ojos del otro? Esa no es casualidad, sino la manifestación de una verdad profunda. En el amor, como en la política maquiavélica, quien controla la distancia, controla el poder. Aprender a manejar esa distancia con precisión quirúrgica es el paso que separa el que sufre del que conquista. No te confundas, no se trata de jugar con malicia o manipulación destructiva. La verdadera maestría está en el dominio emocional que permite que ambos actores se muevan en un juego de miradas, silencios y acciones calculadas, donde nadie es víctima ni verdugo sino participante consciente de un rito antiguo y poderoso. Esa conciencia abre una puerta a una experiencia más auténtica, donde el amor no es un salto al vacío, sino una danza controlada, donde la incertidumbre no paraliza sino impulsa, y donde la victoria no es poseer al otro, sino poseer el propio destino emocional. Sientes el peso de esta verdad, esa sensación incómoda que te recorre el cuerpo, que te hace dudar de todo lo que aprendiste sobre amar. Ese es el llamado para mirar hacia adentro con honestidad brutal. Porque solo enfrentando esa incomodidad podrás empezar a construir un nuevo relato para tu corazón, uno donde el poder no sea sinónimo de frialdad, sino de integridad, donde manipular sea sinónimo de protegerse y proteger, y donde el amor deje de ser un campo minado para convertirse en un terreno fértil de crecimiento y transformación. En ese lugar, el juego cambia para siempre. En el silencio que sigue a cada encuentro, en la pausa donde se detiene el tiempo y se despliega la incertidumbre, yace el terreno fértil de la verdadera manipulación emocional. No es el ruido de las palabras lo que mueve el deseo, sino el espacio que se abre cuando decides no llenar cada vacío con tu presencia. Ahí, en esa ausencia estratégica, se siembran las semillas de la obsesión y el anhelo. La mente del otro comienza a girar en círculos invisibles, buscando respuestas donde solo hay misterio, y ese misterio es el que alimenta el fuego del deseo. ¿Has sentido alguna vez esa tensión? ¿Esa fuerza magnética que atrae sin que puedas explicar por qué? Eso es el poder que Maquiavelo reveló bajo la máscara del poder político, el arte de dominar la voluntad ajena sin cadenas visibles. La fragilidad que sientes no es tu enemiga, es la materia prima para la construcción de tu armadura emocional. No se trata de volverse insensible, sino de transformar esa sensibilidad en una estrategia que te permita avanzar sin caer.
La clave está en aprender a dosificar tu entrega, en ofrecer solo lo justo para mantener el interés sin revelar tu totalidad. Porque en el amor, como en la guerra, quien muestra todas sus cartas pierde la ventaja. ¿Cuántas veces entregaste tu alma creyendo que eso bastaría para ser amado? Ahora imagina que esa entrega fuera una danza calculada, un juego de luces y sombras donde cada movimiento está pensado para despertar la curiosidad y el deseo, sin ceder el control. Esta interacción se convierte entonces en una partida donde no todo debe ser dicho, donde el silencio es tan elocuente como la palabra, y donde la espera calculada es más poderosa que la presencia constante. Este juego requiere paciencia y precisión, porque la línea entre provocar deseo y despertar indiferencia es tan fina como la delgada cuerda que sostiene al funambulista. Pero aquí está el secreto. El amor no es un acto de sacrificio sin retorno, sino un contrato tácito de poder y reciprocidad. Y cuando comprendes eso, tu manera de amar se transforma, se vuelve un acto consciente de creación y dominio donde tú decides cuándo avanzar y cuándo retroceder. ¿Te has preguntado por qué las ausencias repentinas despiertan más emoción que las presencias constantes? Porque el deseo se alimenta de la incertidumbre y el misterio. Cuando todo es claro y previsible, el corazón se cansa, la mente se aburre y el alma se desvanece. Pero cuando la presencia se convierte en un enigma, cuando el otro nunca sabe exactamente dónde estás o qué piensas, nace una necesidad profunda de buscar, de querer entender, de querer alcanzar. Esa necesidad es el motor del deseo y controlarla es la habilidad que te separa del montón, la que convierte al perseguido en perseguidor, al débil en fuerte. La manipulación que Maquiavelo propone no es una trampa para atrapar al otro, sino una forma de dirigir el flujo invisible de emociones que gobiernan el encuentro amoroso. Es entender que el amor no es un sentimiento puro e inocente, sino una danza compleja de fuerzas opuestas, miedo y deseo, proximidad y distancia, entrega y reserva. En esa danza, quien lleva el paso, quien marca el ritmo, es quien tiene el poder real. Y ese poder no se consigue con sinceridad absoluta, sino con una estrategia fina que mezcla verdad y misterio, presencia y ausencia, palabra y silencio. Este conocimiento, aunque pueda parecer frío o calculador, es en realidad un acto profundo de amor propio, porque solo quien se valora lo suficiente para dominar su propio juego emocional puede exigir respeto y reciprocidad. Cuando aprendes a moverte con esta conciencia, las heridas del pasado dejan de ser cicatrices dolorosas y se convierten en mapas que guían tus pasos. Ya no eres el espectador pasivo de tu historia amorosa, sino el autor que decide qué capítulo escribir, cuándo y cómo. Esta es la transición que transforma la desesperación en esperanza, la fragilidad en fortaleza y el fracaso en victoria. Siente cómo estas palabras resuenan en ti, cómo despiertan preguntas que quizás habías silenciado por miedo o resignación. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para cambiar tu destino amoroso? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para finalmente ganar? La respuesta no está en repetir fórmulas ni en aferrarte a lo conocido, sino en aceptar que el amor es, ante que nada, un campo de poder donde solo sobreviven quienes saben jugar con inteligencia emocional y estrategia. Esta no es una invitación a la manipulación vacía, sino a la maestría emocional que te libera y te convierte en el verdadero protagonista de tu vida amorosa. Hay un instante sutil, casi imperceptible, donde el miedo y el deseo se entrelazan en un juego silencioso que define el rumbo de cada relación. Ese instante es la frontera invisible entre la entrega y la pérdida, entre el poder y la sumisión. ¿Cómo atravesar esa frontera sin caer en la trampa del apego ciego? La respuesta no está en evitar el miedo, sino en aprender a convivir con él, a usarlo como un faro que ilumina tus verdaderas intenciones. Maquiavelo sabía que el poder no es ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él, de convertir la incertidumbre en una herramienta para crear tensión y con ella deseo. ¿Sientes la tensión que crece cuando decides no ceder todo tu ser? ¿Cuando estableces límites invisibles que el otro apenas percibe, pero que moldean su comportamiento? Esa tensión es el pulso vivo del juego emocional, el latido que mantiene encendida la llama del interés y la pasión. Pero esta tensión no debe ser agotadora, debe ser un vaivén, una danza entre acercamiento y retirada, entre revelar y ocultar que mantiene ambos polos en equilibrio precario y electrizante.
En ese equilibrio se encuentra la magia de la seducción consciente, el terreno donde se forjan las conexiones que trascienden lo efímero. ¿Y qué sucede cuando rompes ese equilibrio? Cuando entregas sin medida, sin estrategia, sin conciencia. La reacción es inevitable, el desgaste, la desilusión, el abandono. Porque el otro no puede sostener un deseo que no es desafiado, un interés que no es provocado. El amor sin misterio se convierte en rutina, y la rutina es la antesala de la muerte emocional. Por eso el verdadero poder reside en mantener vivo el juego, en crear un campo de incertidumbre donde el otro quiera quedarse, quiera luchar, quiera amar con intensidad. Esa es la revolución silenciosa que Maquiavelo invita a emprender, transformar el amor en un arte de equilibrio y estrategia. En este arte, la manipulación se redefine. No es control ni dominación cruel, sino la habilidad de construir un relato propio, una narrativa que hace que el otro se convierta en cómplice de tu poder. Cuando comprendes que cada palabra, cada gesto, cada silencio forma parte de esa narrativa, empiezas a ver el amor como un escenario donde tú eres el director y protagonista. Esa conciencia te da una libertad nueva, una fuerza interior que disuelve la sensación de vulnerabilidad y te impulsa a actuar desde la autenticidad y la inteligencia emocional, no desde la necesidad ni el miedo. Quizás te sientas tentado a rechazar esta visión porque suena dura o fría, pero recuerda que la dureza es solo la piel que protege una verdad más profunda. El amor verdadero requiere valentía, requiere integridad, requiere poder. Poder para decir no cuando es necesario, poder para retirarte sin perder tu dignidad, poder para exigir respeto y reciprocidad. Esa es la fuerza que transforma una relación de dependencia en un vínculo auténtico, donde el amor no es una carga, sino un regalo que se da y se recibe con plenitud y conciencia. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que exige introspección, disciplina y práctica constante, pero cada paso que das hacia esa maestría emocional es un paso que te acerca a la libertad verdadera, la libertad de amar sin miedo, sin falsas expectativas, sin autoengaños, porque solo cuando dejas de ser víctima de tus emociones puedes empezar a ser el arquitecto de tu destino amoroso. Y ahí, en ese lugar sagrado, el juego cambia para siempre. El amor deja de ser una batalla perdida y se convierte en una conquista inevitable. El verdadero desafío reside en aprender a sostener la paradoja interna que Maquiavelo delineó con precisión, ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, un misterio que atrae y repele, que provoca deseo y respeto en igual medida. No se trata de ocultar tu esencia, sino de mostrarla con la medida justa, en el momento oportuno, como un mago que revela su truco solo para dejar al público con más preguntas que respuestas. Esa danza delicada entre la revelación y el secreto es el terreno donde se construye el poder emocional, donde el amor se convierte en un arte y no en un sacrificio. Imagina por un instante que cada gesto, cada palabra no dicha, cada pausa estratégica es una pieza en un mosaico, que construyas para fascinar y seducir. En ese mosaico, el control no es una cadena que aprisiona, sino un hilo invisible que guía, que induce el deseo sin forzar la voluntad. ¿No es acaso más poderoso el imán que atrae sin que el otro lo note que la mano que empuja con fuerza? Aquí radica la esencia de la manipulación maquiavélica aplicada al amor, la creación de un espacio donde el otro elige acercarse, no porque sea obligado, sino porque no puede evitarlo. Pero este poder no es solo externo, es una transformación interna que exige coraje para enfrentar las propias sombras, para reconocer las heridas que aún laten bajo la superficie y que te hacen vulnerable. Es en ese reconocimiento donde se encuentra la semilla de la auténtica fortaleza, porque quien sabe de su fragilidad no la oculta ni la teme, sino que la utiliza como fuente de autenticidad y magnetismo. La paradoja es que esa misma fragilidad, cuando se maneja con sabiduría, se convierte en la armadura más poderosa que puedas tener. Siente cómo estas revelaciones resuenan en ti, cómo desatan un torbellino de emociones contradictorias, el miedo a perder el control, la esperanza de ganar el juego, la duda sobre tu propia capacidad. Ese torbellino es el proceso vivo de la transformación, el fuego interno que purifica y renueva. No temas a esa intensidad, abraza la tensión porque es la señal de que estás avanzando hacia un nuevo nivel de conciencia y poder. En ese avance, cada paso que das es una afirmación de tu derecho a amar y ser amado en tus propios términos. Finalmente, recuerda que este camino no es solitario. Aunque la estrategia y la maestría son individuales, el amor sigue siendo una experiencia compartida, un encuentro donde dos voluntades se entrelazan en una danza compleja y hermosa.
Al dominar el arte de la manipulación consciente, no buscas dominar al otro, sino crear un espacio donde ambos puedan desplegar su deseo y su poder con respeto y autenticidad. Ese es el verdadero triunfo, la victoria que Maquiavelo vislumbró como la clave para transformar no solo el amor, sino toda relación humana. Y ahora, con este conocimiento, estás listo para escribir un nuevo capítulo en tu historia amorosa, uno donde tú eres el maestro absoluto de tu destino emocional. En el eco silencioso de tus pensamientos, donde la luz y la sombra se confunden, emerge la última y más profunda verdad. El amor no es una entrega pasiva, ni un destino inevitable, sino una creación activa y consciente. Es un lienzo en blanco que solo cobra vida cuando tomas el pincel y decides qué colores usar, qué formas darle, qué historias contar. Maquiavelo nos invita a ser artistas de este lienzo, a moldear no solo nuestras emociones, sino la percepción que otros tienen de nosotros, transformando la vulnerabilidad en una fortaleza magnética que atrae y cautiva sin esfuerzo aparente. Este proceso exige que te vuelvas arquitecto y escultor de tu propia identidad amorosa, construyendo un personaje que fascina por su misterio y se sostiene por su autenticidad. No se trata de máscaras ni falsedades, sino de una presentación estratégica de tus mejores aspectos, una coreografía sutil de gestos y silencios que invita al otro a descubrir más, a querer más. En este juego, cada pausa es un suspiro que deja al otro esperando, cada mirada una promesa no dicha, cada ausencia una llamada silenciosa que despierta el deseo latente. Pero no olvides que esta maestría emocional tiene un precio, la necesidad de introspección honesta y la disposición para soltar viejos patrones que te mantienen atrapado en ciclos de sufrimiento y derrota. Es un camino que requiere valentía para enfrentar los fantasmas internos, para reconciliar las heridas del pasado y para construir desde ellas una nueva versión de ti mismo. Una versión que ama con poder y no con impotencia, que seduce con conciencia y no con desesperación. Esta transformación es la semilla de la libertad emocional que tanto anhelas. Siente ahora el cambio que comienza a gestarse en tu interior, esa mezcla de temor y esperanza, de dudas y certezas que te impulsa a romper las cadenas invisibles que te han mantenido prisionero del fracaso amoroso. Ese es el llamado para despertar, para abandonar la pasividad y asumir el control de tu historia. No más víctimas, no más sacrificios inútiles. Es hora de ser protagonista, estratega y creador de un amor que no solo se siente, sino que se construye y se conquista. Así, mientras el telón cae sobre este viaje interior, recuerda que el verdadero poder no está en la manipulación superficial ni en el juego vacío, sino en la conciencia profunda de ti mismo y del otro. En esa conciencia reside la capacidad de amar de manera auténtica y poderosa, de crear vínculos que no sean prisiones, sino libertades compartidas. Esta es la revelación final que Maquiavelo legó a quienes están dispuestos a mirar más allá del mito y abrazar la realidad cruda y hermosa del amor como un acto supremo de poder y transformación. Y ahora, con este conocimiento, estás listo para reescribir tu destino amoroso con la fuerza de un maestro. Es posible que en este momento sientas una mezcla desconcertante de emociones, la urgencia de cambiar y la resistencia natural que provoca el miedo a lo desconocido. Esa resistencia es un mecanismo de defensa, un susurro ancestral que intenta protegerte de la vulnerabilidad que implica abrirte a nuevas formas de amar. Pero recuerda que permanecer en la zona de confort, incluso cuando esta es dolorosa, también es una forma de manipulación interna que te mantiene prisionero de viejas narrativas. La verdadera libertad, y con ella el poder, solo se alcanza cuando decides atravesar ese umbral, cuando aceptas que el riesgo es el precio indispensable para conquistar un amor auténtico y duradero. En esta travesía hacia el dominio emocional, cada pequeño gesto cobra un significado desproporcionado, como si el universo conspirara para desafiar tu voluntad y poner a prueba tu determinación. La clave está en aprender a interpretar esos signos, en escuchar no solo con los oídos, sino con la intuición y la sabiduría que brota del silencio interno. Maquiavelo enseñó que quien controla el significado de las señales, controla la realidad. En el amor, eso se traduce en la capacidad de leer entre líneas, de percibir lo que no se dice y de responder con la precisión de un estratega que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. ¿Y qué hay del miedo a la pérdida? Ese temor que paraliza y que muchas veces te ha llevado a entregarte sin reservas, a claudicar ante la inseguridad del otro. La paradoja es que solo quien enfrenta ese miedo, sin dejarse dominar por él, puede verdaderamente ganarle la partida al destino emocional. El poder no reside en la ausencia de miedo, sino en la decisión consciente de seguir adelante a pesar de él, con la mente clara y el corazón firme.
Esa es la fuerza que convierte la fragilidad en resiliencia, la duda en convicción y la derrota en victoria. Mientras avanzas en este camino, descubrirás que el amor no es un territorio estático, sino un flujo dinámico donde el equilibrio se alcanza en la tensión constante entre el control y la entrega. Aprender a bailar con esa tensión es el arte supremo que separa a los amantes ordinarios de los maestros del juego emocional. No se trata de ganar siempre, sino de saber cuándo ceder para volver a ganar, cuándo aparecer para desaparecer, cuándo hablar para guardar silencio. En esa danza, cada movimiento es una declaración de poder y cada pausa una invitación a la conexión profunda. Finalmente, entiende que esta transformación no es un destino final, sino un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. El amor, en su esencia más pura, es un espejo que refleja no solo al otro, sino a ti mismo en constante evolución. Al dominar las enseñanzas maquiavélicas aplicadas al amor, no solo cambias tus relaciones, sino que te conviertes en el arquitecto de tu propia alma, en el creador consciente de una vida emocional rica, compleja y plenamente vivida. Y es en esa creación donde reside el verdadero triunfo, la conquista definitiva de ti mismo y del amor que mereces. En este punto del viaje, la claridad comienza a despuntar entre las sombras que antes nublaban tu entendimiento. Comprendes que el poder que buscas no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino una habilidad que está al alcance de quien se atreve a mirar su propia realidad con ojos despiertos y sin ilusiones. La maestría emocional que Maquiavelo describe no es frialdad ni manipulación vacía, sino un compromiso profundo contigo mismo para no repetir los mismos errores que te han mantenido preso en ciclos de frustración y desamor. Es la valentía de tomar las riendas de tu destino amoroso con plena conciencia. Cada elección que haces desde ahora en adelante, cada silencio que guardas, cada palabra que pronuncias con intención, se convierte en un acto de poder que redefine tu historia. No más reacciones impulsivas ni entregas desesperadas. En su lugar, una presencia serena y calculada, que invita sin imponer, que seduce sin necesitar, que observa sin revelar todo. Esta presencia, llena de misterio y autenticidad, es un imán irresistible que atrae no solo el deseo, sino también el respeto y la admiración profunda, elementos esenciales para construir vínculos duraderos y significativos. Sin embargo, esta transformación no es un camino de soledad ni de guerra fría. Al contrario, es una invitación a una conexión más genuina y consciente, donde el juego de poder se convierte en un espacio de encuentro auténtico. Cuando te posicionas desde la integridad y la estrategia, no solo proteges tu corazón, sino que también das espacio para que el otro muestre su verdad sin máscaras ni juegos destructivos. Este equilibrio delicado es el secreto para construir relaciones donde el amor fluye libremente, sin cadenas ni sufrimientos innecesarios. ¿Sientes cómo se expande esta nueva visión dentro de ti? Ese despertar interior que, aunque desafiante, te ofrece la promesa de una vida amorosa renovada y llena de posibilidades reales. No es una fantasía ni una receta mágica, sino una invitación a caminar con paso firme y mente clara por el territorio complejo y fascinante del amor consciente. El camino no es fácil, pero la recompensa es incomparable. La libertad de amar sin miedo y sin perder tu esencia, la capacidad de crear un vínculo que te eleve y te transforme. Así, armado con este conocimiento profundo, estás preparado para enfrentar el amor con una nueva mirada. Una que combina la pasión con la sabiduría, el deseo con la estrategia, la vulnerabilidad con la fortaleza. Este es el arte que Maquiavelo reveló para quienes se atreven a dominar su destino emocional. Un arte que ahora está en tus manos para transformar cada relación en una obra maestra de poder y autenticidad. Y con esta fuerza renovada, te adentras en la siguiente etapa de tu viaje, listo para conquistar no solo el amor de otros, sino el amor más importante, el amor por ti mismo. Has recorrido un camino que pocos se atreven a transitar, aquel que revela las verdades ocultas tras el velo del amor idealizado. Ahora sabes que amar no es un acto pasivo, ni una entrega ciega, sino una danza compleja de poder, misterio y estrategia. Maquiavelo te enseñó que solo quienes dominan el juego emocional, quienes controlan la narrativa y saben cuándo mostrar y cuándo ocultar, son los verdaderos conquistadores del corazón. No permitas que este conocimiento sea solo una idea pasajera. Es un llamado urgente a la acción,
una invitación a convertirte en el arquitecto de tu propio destino amoroso. Recuerda que el poder no reside en dominar al otro, sino en dominarte a ti mismo, en ser el dueño absoluto de tus emociones y decisiones. Solo así podrás romper el ciclo de derrotas y empezar a ganar, a crear vínculos auténticos, profundos y duraderos. No temas al misterio, no rehuyas la incertidumbre. Allí, en esa frontera entre el control y la entrega, se esconde la magia que transforma el amor en un arte sublime. Tú tienes ahora las herramientas, la sabiduría y la fuerza para construir ese amor que mereces, ese amor que no solo se siente, sino que se conquista con dignidad y conciencia. El desafío está delante de ti. ¿Estás dispuesto a dejar atrás las viejas cadenas y abrazar la maestría emocional? ¿Estás listo para ser el protagonista indiscutible de tu historia de amor? La elección es tuya. El poder está en tus manos. No pierdas ni un segundo más. Empieza hoy a jugar el juego que te llevará a ganar. Porque al final, amar como Maquiavelo enseñaría, no es un pecado, sino la más alta expresión de amor propio. Y ese amor es invencible.